Bienvenidos a una nueva emisión de El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, mejor que nunca, entusiasmadísimo de compartir hoy el tema que tenemos, o continuar el tema que veníamos tratando, pero como la otra cara de la moneda. Claro, vamos para el lado de los vencedores. El protagonismo absoluto total de la iglesia, de los creyentes, el ejército de Dios. Esto que escuchábamos recién de fondo, lo que estamos escuchando es el ejército de Dios de Marcos Barrientos. Creo que una grabación de la década del 90 debe ser, pero bueno, es muy claro la letra. Mira, de lo que hablamos hoy, aquí, van a quedar en pie los que están decididos. El que tiene miedo va a ser una selección así tipo Gedeón, ¿viste? Ajá. El que tiene miedo se va a su casa. Más o menos así. Bueno, está bien, estamos dispuestos, estamos listos para entrar. La última emisión que tuvimos fue espectacular, con el pasaje de Isaías y ¿Viste entendiendo... cómo el Espíritu de Dios, cuando nos metemos en la palabra, aquello que decíamos, ¿no? Cuando te acercás al tema se te abre el panorama poderosamente. Y bien, hoy en el Poder Transformador de la Palabra le puse como tema enfrentamiento de potestades, porque no se va solo con que le digas que se vaya. Este lo tenés que echar y lo tenés que enfrentar. Entonces, bueno, síganme los buenos, decía quién era el chavo. El Chapulín Colorado, síganme los buenos. Vamos a meternos en la palabra como pocas veces nos hemos metido en la cantidad de textos, en cantidad de pasajes, porque esto es el poder transformador de la palabra, es la aplicación de los principios espirituales y de la revelación del Señor. Así que hoy vamos a hablar de potestades de luz contra las potestades de las tinieblas, frente a frente. Y de pronto, para muchos hermanos en la fe, que lo consideremos una potestad les suena raro, porque eso que hemos cultivado por siglos, que bueno, yo soy un triste creyente, como decía un profesor, un creyente triste es un triste creyente. Ajá. Y aunque estés triste por alguna situación pasajera, mi hermano, no te saques la armadura. Un soldado es soldado de su patria a las 24 horas. Esté donde esté, ante quien sea, es de la patria. Así en el reino de los cielos, las potestades de luz, que son los hijos del Señor, aquellos que han aceptado a Cristo, lo que nos dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de hijos. Si usted, mi querido oyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted es una potestad de luz en el reino de los cielos y es de quien vamos a hablar hoy. Bueno, y fue así como encontrándose aquella frase, ese título que habíamos encontrado en una ocasión, sabiendo que las tinieblas no piden permiso, mucho menos piden perdón, mucho menos, son invasivas, son las potestades de las tinieblas son usurpadoras. Estos vienen a donde nadie los llamen y no se va sin que los echen, lo tenés que echar. Sí. Lo tenés que echar. Entonces, el dicho dice al revés, ¿no? El que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llamen. Sí, bueno, sí, algo así. Bueno, viene sin que lo llames y no se va si no lo echas. Algunas cosas de humor tiene estos temas, ¿no? Son usurpadoras. Así que vamos a dejar de hablar del malo que hace el mal para hablar de quién, de los redimidos que hacen bien en el nombre del Señor. Estos son, señores y señoras, nada menos que el ejército de Dios que marcha por la tierra. Amén. Amén. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788.
Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios. Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp: 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222. Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la iglesia. Continuamos, esto es El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codañón. Estamos en FM Vivencias 89.1, saliendo también en nuestro canal de YouTube, FM Vivencias, al que te invito a que te suscribas ya mismo. Y vamos a ir por donde hay que ir. Bien. Vamos a meternos por la palabra, porque estamos hablando del poder transformador de la palabra. Aquí vamos a hablar prácticamente del poder empoderador de la palabra. Porque esta es la realidad, el ejército de Dios, los redimidos, estamos empoderados por la palabra de Dios. Entonces vamos a considerar lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y vamos a ir en primer lugar, bueno, en lo que estábamos hablando recién del ejército de Dios y la letra de esta canción tiene que ver con Romanos 8, ¿no? Que nada nos aparta, nada nos aleja, que somos más que vencedores en Cristo. Vamos a considerar Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos sacados de las tinieblas e insertados en el reino de la luz. Hay dos palabras que quise destacar de ese texto: liberados y trasladados. Un cambio de lugar, un cambio de terreno. Cambio de no estar situado donde estaba antes. Es un cambio de posición rotundo. Totalmente. De una posición, aparte de estar en tinieblas, cautivo. En tinieblas. A estar en luz, pero libre en la luz. Claro. Bueno, en tinieblas era un prisionero. Ahora, aquí en la luz, sos un guerrero. Esto cambia totalmente las cosas. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que quiero extender un poquito más la explicación sobre estos dos versículos. Bien. Dice, estamos leyendo Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Un detalle que quiero remarcar de estos versículos, aparte de destacar dos palabras allí: adquiridos y llamados, ¿no? Comprados por la sangre de Jesús y llamados para esta misión. Algo que quiero destacar más aún es que cuando leemos el versículo 9, con una mente judaizada, al estilo antiguo pacto, estamos pensando de aquel pueblo, el que salió de Egipto, el que cruzó el desierto, el que hizo renegar a Dios siglo tras siglo, ¿cierto? Sin embargo, lo que dice versículo 10 habla clarito que no es ese pueblo, está hablando de la iglesia. Está hablando de lo que en algún tiempo nos llamaron los gentiles, y que no era un término cariñoso,
en los días del apóstol Pablo. Decir los gentiles no era un modo cariñoso de reconocimiento. Era claro, decir, era despectivo. Claro, estos no son de raza, Ujú. más o menos, ¿no? Como el perrito que vos compraste, que porque No, le falta... es que me regalaron, Ah, te lo no regalaron. compré. Sí, fue regalo Por un ese. par de manchitas que no No tenía, es de raza. fue descartado, no fue de raza. Era un Exactamente. gentil. Un gentil. Mi perro es gentil, es tal cual. No era ya del pueblo que venía con todas las tradiciones y las observaciones y todo un historial. No. Recién convertido vinimos del paganismo. Claro. ¿Cuántos textos de las Sagradas Escrituras que los queremos aplicar hoy? Por ejemplo, textos que hablan de la nación. Ujú. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra nación tuvo raíces paganas. Claro. No se formó en Dios y para Dios. Que el Señor por amor la redima es una cosa. Pero no es lo mismo el pueblo que fue formado por Dios y para Dios. Esta es una de las tantas naciones que arrancó con raíces paganos y tiene que ser convertida. Claro. Ahora, justamente a esta gente es a quien se les llamaba los gentiles, a quienes no habían sido, nosotros no habíamos sido pueblo de Dios hasta que nos convertimos. Ujú. No fue por herencia, fue por conversión. Entonces el versículo 10... El detalle que da habla clarísimo que se está refiriendo a la iglesia. Ujú. Antes no eras pueblo, pero ahora sí sos pueblo. Ahora sí. En otro tiempo dicen, no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí. Claro. Es muy contundente. El antes no y el ahora sí. Claro. Hubo un antes y un después. Exacto. Entonces, ¿cuál es el después? Es que después de convertirte, fuiste transformado en una potestad. Mira qué cambio, ¿no? Mira qué cambio. Tremendo. Entonces, quiero mirar de allí el concepto de haber sido adquirido, comprado, porque fuimos comprados por el máximo precio que se pudo pagar, que es la sangre de Jesús. Fuimos comprados por precio. Por esto, uno de los apóstoles es que dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos. ¿Cierto? Porque tenemos un dueño que nos ha comprado entregando su vida. Pero vamos más aún hablando del ejército de Dios, porque lo que vamos a hacer hoy es equipar a nuestros soldados, los soldados en el ejército de Dios. De hecho, ya más de uno debe tener Efesios 6 en su memoria, al que vamos a llegar en un momento. Sí. Pero vamos a ir a Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, porque allí habla del estilo de armas con el que Dios nos ha equipado. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Wow, contundente, breve y contundente. Lo que quiero destacar aquí, por sobre todo, aunque hay una cantidad de detalles interesantísimos, es que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y cuando dice estamos en la carne, es que todavía estamos dentro de un cuerpo físico limitado, que se cansa, que tiene hambre, que tiene frío, que se enferma, que cuando dice que andamos en la carne no se refiere a que estamos haciendo cosas malas, sino que aunque físicamente seguimos en este mundo, como lo había dicho Jesús también, ¿no? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo cuando eran con nosotros. Todavía tu vehículo es este aparato físico de carne y hueso que tiene todos los riesgos. Pero nuestra función es la función eterna. Las armas que manejás, no son carnales. ¿Por qué? Porque nos han sido provistas por el Señor. Es como armamento que viene del cielo, ¿no? Armas poderosas para nuestra misión. Y si esto no nos queda claro, avanzamos sobre Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 20. Porque fuimos rescatados por Cristo en esa victoria absoluta que describe este pasaje. Tremendo.
Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Bueno, creo que me pasé del versículo. Sí, estábamos ahí, claro, el texto que leemos que tiene que ver con salirse de la visión de la obra de Cristo para enredarse en formalidades de carácter religioso. Exactamente, en cuestiones religiosas. De prácticas, de inventos. Claro. Y de cosas como estas aquí que Pablo dice que de hecho había quienes lo hacían en aquel tiempo y no debe faltar quien lo hagan ahora, de hacerle culto a los ángeles. Sí, bueno, fue la confrontación de Jesús con los fariseos y los saduceos, que eran las dos poderes de gobierno religioso en su tiempo en Israel, tenía que ver con esto. Si vos mirás, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ¿cuántos milagros hace Jesús en el día de reposo? Y no por faltar a la ley, porque la ley de Dios decía, guardarás el día de reposo, para descansar, para meditar en la palabra. Pero los fariseos habían agregado cualquier cantidad de cosas, qué se puede caminar, cuánto se puede caminar, qué se puede levantar, qué no se puede levantar, qué se puede hacer y qué no. Hicieron una reglamentación tan rígida. Y Jesús fue contra eso todo el tiempo. Por eso en el Sermón del Monte decía, ustedes escucharon que les dijeron tal o cual cosa, pero yo les digo, miren, vamos a revisar la ley original, lo que Dios realmente había hablado. Y bueno, esto es lo que habla acá. No hay que dejarse engañar con filosofías, con sutilezas huecas, según las tradiciones de los hombres. Porque eso desarma al guerrero del Señor, las tradiciones humanas. ¿Dónde está el riesgo más peligroso de esto? Por más que tiene una linda fachada, ¿viste? El ser tan espiritualoide, tan religioso, suena tan piadoso. Claro. Pero está sacando los ojos del de la verdadera victoria. Está sacando los ojos del logro de la cruz. De lo que ya está hecho. Entonces es el engaño de Satanás hacerte sentir que estás bien porque sos un religioso muy leguleyo, pero sacaste los ojos de la cruz donde perdiste toda la fuerza. Sacaste los ojos del logro de Cristo. No me canso de mirar y de leer este pasaje, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, absolutamente Dios habitando en un cuerpo humano, en Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia, Él es el cuerpo por el que fuimos redimidos. Todo lo que nos saque la atención de la persona de Jesús, por más lindo que sea presentado, se torna en algo peligroso. Se torna en algo peligroso. Digamos, bueno, vamos a ser benévolos y no meternos demasiado, porque a veces somos más predicadores de la historia que del Calvario. Somos más predicadores yo digo, con todo el respeto, y espero que nadie se ofenda con esto,
que tenemos una tremenda corriente humanista, bíblica, pero humanista. Claro. Porque cuando los mensajes, cuando el contenido no está centrado en la persona de Jesús, está centrado en un ser humano. Por bueno que haya sido, por modelo que haya sido para su generación, no deja de ser un ser humano, que mejor no averiguar demasiado. Mejor no averiguar demasiado de esa persona. Pero de Jesús hay que averiguarlo todo, hay que saberlo todo, hay que creerlo todo. Entonces, este pasaje nos habla de eso. No saques tus ojos del Calvario, porque ahí está lo que te armó. Ahí están las armas poderosas. Ahí es donde Cristo nos ha rescatado y nos dio la victoria, la poderosa victoria en la cruz, y nos hizo reinar juntamente con Él. ¿Y de dónde nos sacó? De la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, nuestra condición antes de Cristo, y ahí sí vamos a estar de acuerdo, antes de Cristo no teníamos opción alguna. Entonces, si estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos, estábamos rumbo al infierno, voy a estar absolutamente de acuerdo. Pero desde el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, eso cambió. Eso cambió. ¿Qué son las cosas con las que estoy insistiendo en las predicaciones, en las enseñanzas, y aprovecho este medio para hacerlo también? Tenemos una modalidad histórica de seguir predicándole al Adán caído, al ser humano caído. Sin embargo, nosotros tenemos que alimentar al ser humano redimido, porque es el que tiene que aprender a caminar, es el que tiene que aprender a alimentarse, es el que tiene que aprender a ver diferente. Entonces, ¿cómo alimento? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un bebé que todavía no nació y el bebé que nació? El que ya nació. Bueno, dentro de la panza de la madre no había que alimentarlo. Claro. No había que cambiarle pañales. No había que escucharlo llorar. De pronto, si había algún malestar, lo sufría la madre. Claro. Pero después de nacer ya está vivo, ya está en la luz, ya está donde tiene que desarrollarse. Ya está respirando autónomamente y ahora tiene que empezar a comer. Claro, ahora va a empezar a tener los dolorcitos cuando le empiecen a aparecer los dientes, va a empezar a tener todos los riesgos de un entorno infeccioso, porque por más que sea sano el ambiente, nada como el vientre de la mamá. Entonces, ¿está peor que antes o mejor que antes? No, está en más riesgo, pero está mejor que antes. Está empezando a desarrollar su autonomía, digamos. Entonces, en la vida cristiana suele suceder que le seguimos predicando a las personas como si no hubieran nacido de nuevo. Y no, el que se convirtió a Cristo nació de nuevo, por más que tiene que aprenderlo todo, tiene que aprenderlo todo, pero ya tiene su nombre anotado en el libro de la vida. Y tenemos que edificarle la fe, afirmarle la fe, hacerle saber que ya no está más en el reino de las tinieblas, que está en el reino de la luz, aunque las costumbres que trae son del reino de las tinieblas. Entonces tiene que haber todo un reordenamiento, un entrenamiento, un cambio total. Por eso este pasaje es sumamente esclarecedor, diciendo: estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo nos rescató estando en esa condición. Un detalle que de pronto amerita que lo expliquemos: ¿por qué habla de la incircuncisión de nuestra carne? Porque la discusión de aquellos días, supongo que hoy puede seguir esa misma discusión en algún ámbito, si estaba circuncidado o si no estaba circuncidado. Entonces estaban los judaizantes que confundían a los creyentes, porque les decían que para ser de Cristo había que guardar todas las normativas religiosas, que esto no tenés que comer, que lo otro no hay que tocar, que aquello no hay que hacer. Entonces, por eso Pablo dice: ustedes ya cambiaron de vida, dejen todo eso, vivan la plenitud en Cristo, la llenura del Espíritu, vivan metidos en el Señor. Lo de Colosenses capítulo 2, que yo voy a insistir que todo oyente lo marque, lo tenga anotado allí y lo siga leyendo. Porque fuimos equipados con la armadura de Dios. De pronto este es el pasaje más conocido en el ámbito cristiano. Efesios 6, versículos 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Impresionante. Las tradiciones dicen de algo que da para creerlo tal cual, que cuando Pablo estaba escribiendo esto se inspiraba mirando el soldado, porque él escribió esto en la cárcel, y está mirando el soldado que está, el guardia cárcel, equipado con todo el armamento de guerra, y entonces que Pablo se inspira en esa figura para aplicar al guerrero de Dios, al ejército de Dios, y va siendo como una aplicación de la armadura, de la espada, del yelmo, del calzado. Es decir, Dios no nos mandó a pelear desnudo, nos dio todo el armamento, no todo. Alguien hizo la observación en una ocasión que me pareció muy, muy válida, no se describe nada para las espaldas acá. Ajá. Es para pelear de frente. Es porque hay que ir de frente, no te puedes dar vuelta para huir. No huyas porque la ligás. Claro. La espalda es lo más desguarnecido. Entonces, por esto acá hablamos de enfrentamiento. Entonces, toda la armadura de Dios con la que es equipado, ¿quién? El creyente. El creyente. Por ejemplo, en el texto que leíamos de Colosenses, que se menciona las potestades, como veníamos hablando desde las etapas anteriores, está muy cultivado en la mente del creyente las potestades de tiniebla, el armamento que el diablo usa, y de pronto desconociendo en gran parte todo el armamento con el que Dios nos equipó a nosotros, que fundamentalmente es su espíritu, fundamentalmente. Pero nos dio la palabra, nos dio la verdad, la salvación, el yelmo de la salvación, lo que le permitía al soldado levantar la cabeza y saber que estaba cubierto desde arriba, ¿cierto? Estás cubierto, Cristo ha perdonado tus pecados. Y podemos hacer la aplicación de la mente y todo, pero lo que quiero dejar muy claro en esto es que fuimos equipados, armados por Dios, y si hay alguien que sabe cómo iba a ser la guerra, es nuestro jefe que nos manda al combate. No nos iba a mandar desarmados. Así que, bien, un texto que encontramos en Apocalipsis, del cual vamos a hacer una explicación, pero de allí se desprende la verdad más poderosa de todas en cuanto a el equipamiento o las municiones, llamémosle el explosivo, lo que querramos llamarle, lo más poderoso que tenemos para usar en este combate contra las tinieblas como ejército de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra es el testimonio, el mensaje entregado y que la sangre del Cordero. Este texto de Apocalipsis, que lo hemos observado varias veces, hay que mirarlo desde un contexto de eternidad. Nosotros vivimos enclaustrados, encapsulados en el tiempo Cronos, donde, bueno, hay una cronología de los acontecimientos y de los hechos. Aquí está englobado desde el momento que fue arrojado del cielo a la tierra, todo el tiempo hasta que se cumplió la obra de Cristo en el Calvario, el derramamiento de la sangre de Cristo, la persecución del maligno contra la iglesia, hasta el momento final. En estas pocas palabras
desde una visión como de eternidad, como alguien cuando mira con un dron desde las alturas que ve todo abajo. Claro, todo el panorama completo. Ese panorama completo condensado está ahí para hacer referencia a la mención de la sangre de Cristo. Y vamos a detenernos en un momento, luego de una pequeña pausa, para preguntarnos a qué hace mención las Sagradas Escrituras cuando habla de la sangre de Cristo. Este es un contenido que debemos dimensionar en su verdadero significado. Vamos a hacer una pausa, les damos tiempo a que descansen los oídos de nosotros y venimos enseguida. Nuestros corazones. Me sostengo en comunión, comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la Iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la Iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Entramos ya en la recta final del día de hoy. Bueno, antes de recontinuar con el tema, quiero hacer una mención que de pronto el oyente o quien lo está viendo por la pantalla no observa esto que yo veo, las fichas nuevas, los cables. Sí, ¿no? Tuvimos un laburito acá de recambio, hubo que poner en punta un poco el estudio. Claro, se aprovechó. Bueno, yo lo dije en un videíto dando un anuncio que estábamos en renovación de todo. Y hoy mis ojos ya lo ven aquí. Sí, no es lo único que se ve de lo que se hizo son las fichitas estas, pero se hicieron muchas cosas. Esto se desarmó completo para poder limpiar, soldar, limpiar cuestiones de la consola y más también del otro lado, del lado de la transmisión. Es como los cimientos, no se ve todo lo que se hizo, pero se hizo mucho. Sí, por eso quería hacer mención porque cuánto trabajo previo a cada grabación, especialmente cuando los programas salen en vivo y hay que atender la llamada y responder a la gente, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces hay todo un trabajo previo, una preparación muy, pero muy grande. No es solo sentarse al lado del micrófono y empezar a hablar, en una cantidad de contenidos que se llevan muchos días de preparación. Pero bien, así también el equipamiento, la parte técnica. Felicitaciones. Cada uno de donde está hace un aplauso. Bien, cuando hablamos del logro de Cristo
en el Calvario. ¿A qué hace referencia las Sagradas Escrituras cuando habla de la sangre de Cristo? Nuestra mente, que tiene esa capacidad imaginativa, se traslada inmediatamente a un aspecto acontecido en forma real, que es cuando Jesús es maltratado, golpeado. Alguien hizo con muchísima exactitud admirable un estudio sobre 7 maneras en que Jesús derramó su sangre. Sí. No lo voy a mencionar ahora porque es todo un estudio para recorrerlo por sí solo, ¿no? o a ese mismo tema. Pero nuestra mente no deja de imaginar justamente la sangre que brotó cuando el látigo lo golpeó, la sangre que brotó de los clavos o esa sangre que chorrió por la cruz. ¿Es verdad? Es verdad. Pero quiero ir más allá de eso que fue real, ese líquido rojo, la sangre de Jesús cayendo allí. Vamos a pasar de la imaginación a el logro del Calvario, donde se recuperó todo lo perdido en el Edén. Pues nos dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estábamos Están destituidos de la destituidos de la gloria de Dios, estábamos afuera, sin opciones, ¿verdad? Esa condición cambió en el Calvario. Cuando en algún discurso político o homenajeando, haciendo algún recordatorio de los mártires de la patria, ¿qué se menciona? ¿Qué se dice? La sangre de los mártires, ¿cierto? Que costó, bueno, haber conquistado el territorio, así fue vida humana sembrada en ello. No hace mucho tiempo atrás alguien nos explicaba, y yo pude luego enterarme más cuando estuve en el sur, cómo es que todavía tenemos la Patagonia, porque en la Patagonia estuvimos a punto de perderla, gracias a Dios, a gente que hizo toda una investigación, todo un estudio hacia dónde iban las aguas, desde dónde desaguaba el Pacífico, desde dónde al Atlántico, y trabajaron arduamente y mucha gente dio la vida por defender ese ideal. Entonces fue la sangre y la vida de esas personas que nos permiten tener la Patagonia. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, yo quiero hablar de las cosas que tenemos por el derramamiento de la sangre de Cristo. El efecto, ¿qué sucedió? Porque en lo que sucedió en la cruz donde Jesús derramó su sangre, se dio la consumación de la obra redentora de Cristo, por la cual pudo darnos vida eterna. Esto es lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando estamos mencionando la sangre de Jesús, ¿de qué estamos hablando? Del perdón de los pecados, de la redención. Claro. ¿De qué más estamos hablando? Estamos hablando del perdón divino que nos ha dado esperanza eterna. El concepto que quiero perseguir con esto es dimensionar a cuántas cosas te referís cuando estás nombrando la sangre de Jesús. Claro. Estás haciendo referencia a la obra redentora, estás haciendo referencia al perdón por el cual tenemos esperanza eterna, estamos haciendo referencia a la provisión total y absoluta para todas nuestras necesidades, como Isaías describe en el capítulo 53, que cargó sobre él todas nuestras iniquidades y nuestras rebeldías, sí. y por sus llagas fuimos sanados, y da detalles, que interesante, porque 7 siglos antes está dando detalles tan precisos. Pero Pablo escribe en Romanos 8:32, una verdad que si bien los creyentes la recitamos una y otra vez, pero tenemos que decir, eso es resultado del derramamiento de su sangre. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo, clarísimo. Dios no mezquinó. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, cuando estamos haciendo mención a la sangre de Cristo, estamos haciendo mención de las riquezas en gloria adquirida por Cristo para los creyentes. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos la sangre de Cristo? A que el cielo fue abierto. Se abrió el cielo. Es lo que Jesús les dijo a los discípulos, de aquí en más van a ver el cielo abierto
y los ángeles de Dios que suben y descienden. Ujú. A Jacob le fue mostrado una escalera, ángeles que subían y bajaban por una escalera. Ujú. ¿Qué habría pasado si el Señor le hubiera mostrado un caminito al modo que ellos estaban acostumbrados a tener en aquel tiempo? Un senderito por donde caminaban peatonalmente. Ujú. Tendríamos hoy la idea de que era algo chiquito ese camino, ¿cierto? Le muestra una escalera donde los ángeles suben y bajan. Jesús dice, yo soy el camino. Si se animan a dimensionarlo conmigo, ¿qué tal si hablamos de una autopista? Ujú. ¿Cierto? Donde están todos los carriles. Hay creyentes que van más despacito, otros que van más rápido, algunos que van así como paseando y otros que llevan carga y carga y carga y carga y que son los que trasladan alimento y los que ministran y los que sirven, los que llevan tantas cosas sobre sí, varios carriles, ¿no? El camino que Jesús abrió. Entonces, el cielo fue abierto, el camino fue abierto. Ujú. El tránsito celestial, por decirlo de otra manera. Ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es el camino, tal cual, así Claro. como Él lo dijo. Eso sucedió, ese camino se abrió, el cielo se abrió en el momento que Jesús dio la vida en la cruz. Entonces, cuando menciono la sangre de Cristo, tengo que dimensionar. ¿Qué me estoy refiriendo? El perdón de los pecados, la vida eterna, mi nombre anotado en los cielos, el camino abierto. Mirá cuántas cosas, a cuántas cosas te referís con solo la mención de la sangre. También estamos diciendo la razón por la cual nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, como lo decía recién, porque no se habla de registros en el libro de la vida, sino después de la salvación consumada. ¿Dónde estaban los registros antes? Eran registros de carácter terrenal. Claro. Se registraban las tribus, se registraban las familias. Como tenés en Crónica, primera de Crónica, arranca Claro. y hijo de tal, hijo de tal. Sí, uy, hay que seguirla la son genealogía. son largas y son... Bueno, eso tenía una importancia vital Claro. para el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, ¿dónde está el registro? En el cielo, en el libro de la vida. Y la razón por la cual nuestros nombres están anotados en el libro de la vida, señores y señoras, es porque Jesús derramó su sangre en el Calvario. Entonces, cuando estoy haciendo mención a la sangre de Cristo, estoy haciendo mención a que tu nombre está anotado en el libro de la vida. Y vamos no vamos a dejar de mencionar esto, el acceso a las riquezas de su gloria. ¡Wow! Deberíamos dedicarnos a alguno de estos contenidos solamente a hablar de las riquezas de gloria, ¿no? Pero sintetizando, la totalidad de las riquezas en gloria fue Dios mismo viniendo a morir por nosotros. Cuando se habla de riquezas en gloria, automáticamente en muchísimas mentes se figura lo material, Claro. que es una de las riquezas en gloria. Sí. Multiplicación tiene de que panes ver- y peces es riqueza Y de tiene gloria. que ver también, pienso, que tiene que ver con nuestras limitaciones. Automáticamente pensar en riquezas es en todas esas cosas que no podemos tener. Ujú. Pero estando ya en la plenitud de Dios, en la plenitud del Padre, esas cosas que a nosotros nos parecen riquezas no son gran cosa. Porque ya están suplidas, ya están cubiertas. Son lo que Jesús dice, las añadiduras. Claro, y todavía siendo así un poco... Que no es por desmerecerlas porque son necesarias. Pero Bueno, siendo un poquito, no agresivo, pero para dar una comparación contundente, todo lo que en la tierra llamamos riqueza, no es nada. desde No la es nada. visión del cielo son miserias. Sí, sí, sí. Son miserias. Sí. Es más, si llegan a ser, la riqueza material llega a ser tan miserable que le ata el alma a las personas. Ujú. ¿Recordás cuando decíamos la vez pasada, hablando de los poseídos? Sí, Unas personas son poseídas por su posición. claro. Están en una posición que se creen dueños del mundo por la posición en que están Ujú. poseídos por esa posición, y otro por las posesiones, están esclavizados por sus posesiones. Eso, que desde el punto de vista humano es lo que todos quisiéramos tener, vamos a ser francos, Sí, sí. ¿no? Porque cuando alguien me pregunta si a mí me gusta el dinero, le digo, yo lo necesito y lo necesito todo. Y si querés te explico para qué lo quiero. Te explico para qué lo quiero. Para lo mismo en lo que lo invertí toda la vida. Sí. Toda la vida.
porque los proyectos, la visión, los planes, la pasión que tenemos de desarrollar lo que Dios puso en nuestra alma, bueno, ahí va a ir a parar todo lo que venga a nuestra mano. Pero las riquezas de la gloria de Cristo son incomparables, y somos herederos de ellas, somos herederos y tenemos acceso. Si Dios nos dio la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo. ¿A causa de qué? Que Jesús derramó su sangre en el Calvario. Así que nos ha convertido en coherederos con Cristo de esas riquezas en gloria, así contundentemente lo describe Romanos capítulo 8. Entonces, cuando hacemos mención a la sangre de Cristo, sin duda sí es su sangre que fue derramada antes de llegar al Calvario, en el Calvario misma, la sangre que la tierra bebió. Y siempre, bueno, mencionábamos esto hace poco cuando examinábamos Hebreos 12. Si la sangre de Abel que cayó en tierra, Dios la tomó en cuenta, y cuando lo llama a juicio a Caín, le dice, no oí yo la voz de la sangre de Abel que clama a mí desde la tierra. Me conmociona pensar esto, que la sangre de Cristo derramada en tierra está clamando ante el Padre por nosotros. Si bien el concepto que encontramos del tabernáculo, que se entraba con la sangre del sacrificio ante la presencia de Dios, por eso decimos, la sangre de Cristo está hablando delante de Dios el Padre allí en el cielo, y que de la que cayó en tierra, la que la tierra absorbió. La tierra está marcada, tiene el sello de propiedad a quien pertenece, ¿verdad? Esa es lo que el diablo está tratando de que uno se olvide, pero todo le pertenece a Cristo porque Él dio su vida completa por nosotros. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, yo quisiera animar a nuestros oyentes y uno mismo cultivar este entrenamiento. Dimensionemos a qué nos referimos. Cuando un libertador de la patria sufrió y murió en un campo de batalla, pero por ese sacrificio, por esa vida que dio en ese campo de batalla, liberó provincias, liberó naciones. Entonces vamos a dimensionar. Desató el futuro de sus habitantes, ¿no? Claro, vamos a dimensionar. Bueno, esto que es una mera ilustración, vamos a trasladarlo a la obra de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo desató el futuro de todo creyente que se entrega en sus manos. Es poderosísimo, poderosísimo, y con esto nos vamos a estar despidiendo por hoy. Será entonces hasta el próximo encuentro. Esto ha sido el poder transformador de la palabra junto con el pastor Eduardo Codagnone. Te recordamos que nos estás escuchando a través de FM Vivencias 89.1 de la ciudad de Rosario o en nuestro canal de YouTube FM Vivencias. Suscríbete, dale like y también dale clic a la campanita para que te lleguen los anuncios de toda nuestra programación en vivo que tenemos todos los días. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo encuentro.